¿Qué tal, amigos y hermanos seguidores de la página Fieles a Dios y a su Iglesia? Te saluda Mario Montalvo Caldas en esta ocasión para extenderles una cordial bienvenida a un nuevo año 2020. Un año de mucha esperanza, un año de muchos proyectos, un año del cumplimiento de nuestras metas y también un año para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días muy significativo, ya que en este año 2020 vamos a celebrar los 200 años o el bicentenario de la primera visión que tuvo el profeta José Smith, de la aparición de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo nuevamente, como abriendo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, una fecha en la cual se le aparecieron a José Smith y le dieron revelaciones y mandamientos, dentro de los cuales también se le mandó organizar o restaurar la Iglesia de Jesucristo tal como el Señor lo había establecido. En este año 2020, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dentro de nuestro estudio familiar, personal y también dentro de la Iglesia, estudiaremos el Libro de Mormón. Cada año dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llevamos un libro de escrituras. El año 2019, por ejemplo, hemos estudiado el Nuevo Testamento que está dentro de la Biblia. Este año nos toca estudiar el Libro de Mormón. El próximo año nos tocará estudiar Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, que son revelaciones también dadas por medio de profetas vivientes de estos tiempos para nosotros, los que vivimos en estos últimos años o última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Se llama la última dispensación porque estamos ya previos a la segunda venida de Jesucristo y estamos preparando nuestras mentes, nuestros corazones, los hogares de las personas para que ellos puedan estar preparados para recibir a su Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este año nos toca estudiar el Libro de Mormón en nuestros hogares, como familias y también dentro de la Iglesia. Para los que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para mis amigos, muchos de ellos, que tengo muchos amigos que no son miembros de la Iglesia, quisiera presentarles este libro. Se llama el Libro de Mormón. Es otro testamento de Jesucristo. Al igual que ustedes conocen ya la Biblia, como dice, contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son testamentos de Cristo. El Antiguo Testamento, los testimonios de profetas que vivieron antes del nacimiento de Cristo en el Medio Oriente, en lugar de, digamos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo que el Señor hizo un convenio con ellos. El Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles, por profetas también, por hombres llamados por Dios, discípulos de Cristo, que fueron testigos de la vida y el ministerio de Cristo, y también escribieron acerca de profecía para nuestros tiempos. Entonces el Nuevo Testamento contiene escritos de profetas o apóstoles que vivieron durante y después de la época de Jesucristo. Y este libro fue escrito en el Medio Oriente o el otro hemisferio de la tierra. Y el Libro de Mormón fue escrito aquí en este continente americano, que actualmente se conoce como el continente americano. Antiguamente, cuando se llevó estos registros por los profetas que escribieron este libro, se llamaba la tierra de abundancia o la tierra de promisión. Era una tierra prometida que el Señor guió a un pueblo descendiente de Jacob, los guió aquí a las Américas y les dio esta tierra como herencia. Y les dio mandamientos, se hizo convenios con ellos de que si guardaban sus mandamientos, si que respetaban los convenios que el Señor había dado, iban a prosperar. Esa será su tierra de su herencia. Así como Dios también hizo un convenio con Jacob de darle por herencia la tierra de Canaán, la tierra que está en la tierra santa. Hizo un convenio con ellos, si guardaban los mandamientos sería su tierra de su herencia, y a medida que se alejaban de Dios fueron esparcidos, fueron llevados cautivos, y ahí por eso que aparecen las 10 tribus perdidas que fueron esparcidos, descendientes de Jacob. Entonces una tribu o un pueblo de Israel fue conducido por el Señor aquí a las Américas. Ese profeta que fue conducido aquí a las Américas se llama Lehi. El profeta Lehi vivió en la época de Sedequías, y el pueblo de Israel se estaba olvidando de su Dios, y el Señor mandó a Lehi que predicara el arrepentimiento, que se arrepiente el pueblo de Israel, o si no el Señor lo iba a destruir, dice la ciudad. Y muchos no creyeron, dijeron, ¿cómo esta ciudad tan grande, tan próspera, tan fuerte, iba a ser destruida? Hasta que Lehi fue perseguido, quisieron matarlo, y el Señor le dijo que salga con su familia y que sería llevado a una tierra prometida. Entonces Lehi sale al desierto con sus hijos, el mayor Lamán, Lemuel, Sam, Nefi, y tuvo 2 hijos más que le nacieron en los 8 años que estuvo en el desierto, cuya historia está aquí dentro del Libro de Mormón. Estuvieron caminando durante 8 años hasta que llegaron a las abundantes aguas. Entonces en esos 8 años le nacieron 2 hijos más al profeta Lehi, los cuales son Jacob el mayor y José el menor. Y ellos vinieron aquí a las Américas junto con la familia de Ismael, que tuvo varias hijas que se casaron con los hijos de Lehi. Y aquí en las Américas, cuando llegaron conducidos por la mano del Señor,
formaron una nación que fue prosperando hasta que el hermano mayores de Nefi, que eran Lamán y Lemuel, se fueron rebelando, no querían hacer caso de los consejos del Señor, no querían aceptar a Nefi como un profeta de Dios, y el Señor le dijo a Nefi: sal de este pueblo, junta a tu familia y ve al desierto, y lo conduce a otros lugares donde Nefi recibe revelaciones e instrucciones de Dios. Entonces, el libro de Mormón narra la historia de estos dos pueblos, los lamanitas y los nefitas, los seguidores de Nefi y los seguidores de Lamán. Los seguidores de Nefi se sujetan a los mandamientos de Dios, lo cual el Nefi había traído en unas planchas que trajo del pueblo de Israel. Trajo las planchas de bronce, el cual que contenía los 5 primeros libros que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Como conocemos, está el libro de Génesis, está el libro de Deuteronomio, de Levítico, de Números y del Éxodo. Entonces, estos 5 libros estaban en las planchas de bronce. En la Biblia o en los libros de Mormón se conocen como el libro de los profetas. Le llamaban las planchas de bronce porque estaba escrito en libros, en láminas de metal de bronce. En la Biblia, en la Escritura, como les mencioné, se llamaban las planchas, los libros de los profetas. Sin embargo, en la actualidad lo conocemos como la Biblia, porque por la traducción que se hizo, el compendio de este libro, de estos escritos, y debido a que es una biblioteca sagrada, entonces le pusieron Biblia. ¿Qué significa biblioteca? Y el libro de Mormón también contiene un compendio de escritos de profetas que vivieron aquí en las Américas, comenzando desde Nefi. El Señor a Nefi le da el mandamiento de llevar registros sagrados. Le manda hacer planchas y en ellas escribir las revelaciones y convenios que el Señor le iba a dar, y también le manda escribir la historia de su pueblo. Entonces, Nefi hace 2 juegos de planchas, unas planchas menores que las llama, que contenían menos cantidad de planchas, donde el cual él comenzó a escribir todas las revelaciones, mandamientos, las instrucciones del Señor. Era un libro sagrado. Y en las planchas mayores comenzó a escribir la historia de su pueblo. Las peleas, cómo se fueron formando, organizando, los lugares que fueron conquistando, sus costumbres, hasta que se fue llenando las planchas menores. Y cuando lo recibe Mosía, un profeta que vio aquí en las Américas también, el Señor le da instrucción que en las planchas mayores también incluya las revelaciones y las instrucciones de Dios. Entonces, Mormón, que fue un profeta que vivió aproximadamente casi 400 años después de Jesucristo, en las guerras continuas que tuvo aquí con los lamanitas antes de morir él, comenzó a hacer un compendio, juntó todos los escritos de los profetas que vivieron antes que él. El libro de Mormón contiene registros desde profetas que vivieron 600 años antes de Cristo hasta 421 años después de Cristo, que fue el último profeta Moroni el que escribió. Entonces lo que hace Mormón es juntar los compendios y hace una narración. Comienza a hacer una narración desde Nefi, desde Ley, que sale de Jerusalén, hasta él, en la época que él escribe en el libro de Mormón. Una parte que él escribe se llama el libro de Mormón también. Enlaza las 2 planchas menores con las planchas mayores, con un libro que él hace que se llama, o una página que se llama Palabras de Mormón. Y estos profetas que vivieron aquí en las Américas tenían el propósito de enseñar acerca de Jesucristo. El libro de Mormón nos ayuda a conocer más acerca de la doctrina de Cristo, el plan de salvación que Dios ha preparado para nosotros, para que podamos volver a vivir con Dios, de recibir las cosas que Él tiene, la herencia celestial que ha prometido a aquellos que son justos, que lo siguen y lo sirven. El libro de Mormón, como dice aquí, es otro testamento de Jesucristo. Hay una escritura que yo quiero compartir, que está aquí en mi libro. Este es un libro que yo conservo por muchos años, de mi libro de Mormón, mi triple, que le llamamos nosotros. Está un poco viejito, pero me gusta. Me trae muchos recuerdos de mis hijos especialmente, entonces por eso lo conservo. Y voy a compartir una escritura que está en 2 Nefi 25, 26. El profeta Nefi, que fue el primer historiador, digamos, del libro de Mormón, que comenzó a hacer estos registros, él dice en el versículo 26, y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, y profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Hablamos de Cristo, dice el profeta Nefi. Escribimos de Cristo, profetizamos de Cristo, para que nosotros, sus descendientes, sepamos a quién debemos acudir para tener el perdón de nuestros pecados, para que sepamos cómo volver a la presencia del Padre, cómo heredar la vida eterna. Los escritos del libro de Mormón tienen ese propósito, de acercarnos a Cristo. Al final de su ministerio, el profeta Nefi, antes de entregar estas planchas a su hermano Jacob, quien continuó con los escritos, el profeta Nefi menciona en 2 Nefi 33:10, dice,
Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras. Porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado. Y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras. Y ante su tribunal nos veremos cara a cara. Nosotros, dice, y vosotros y yo. Dice, vosotros y yo, y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas a pesar de mi debilidad. Entonces, el profeta Nefi da una invitación a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, al pueblo, los gentiles, dice también, a que podamos leer estas palabras y creer en Cristo. Y estas palabras dice que hablan de Cristo, y yo sé que hablan de Cristo. He leído este libro, he sentido el amor del Padre Celestial por mí, he recibido mucho conocimiento acerca de su plan, de su convenio, del pueblo de Israel, que serán nuevamente congregados, serán recogidos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y si creemos en estas palabras, creemos en Cristo. Y si no creemos, dice, si tenemos dudas, porque muchas personas tienen dudas acerca del libro de Mormón, y muchas veces ni siquiera lo han leído, ni siquiera lo han ojeado o abierto. Solamente nos dejamos a veces llevar por los rumores, por lo que dicen ciertas personas o líderes, o por lo que hay en internet en contra del libro de Mormón. Sin embargo, yo les invito a que lo lean, que puedan leer sus palabras, que puedan meditar si son buenas o no son buenas, si esta es la doctrina de Cristo o de qué doctrina es, y luego preguntar a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, si son verdaderas. Y el Señor promete que por medio de su Santo Espíritu, Él les revelará a ustedes, tendrán un testimonio personal de su veracidad. Sabrán que esta es la palabra de Cristo. Y yo sé que así como el Señor ha sacado a luz este libro de Mormón, también sacará otros escritos sagrados, porque el Señor tiene su pueblo esparcido por toda la tierra. Así como dio revelaciones a los profetas que vivieron en el pueblo de Israel, en Jerusalén y sus alrededores, también dio revelaciones a este pueblo que vivió aquí en este continente americano. Y también tiene otras tribus que han sido esparcidas. El Señor tiene las 10 tribus perdidas, por ejemplo. El pueblo judío sabemos ya quiénes son, dónde están. Las tribus perdidas están esparcidas en todas las islas del mar. Y el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces quiere decir que el Señor ha dado revelaciones también a estos pueblos. Y saldrán a luz cuando Jesucristo venga. Y Él va a manifestar con poder y gran gloria que estas son sus palabras. Entonces yo les invito a que puedan leerlo. En este año en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estudiaremos el libro de Mormón. El libro de Mormón es otro testamento de Cristo. Él enseñando a sus discípulos en Juan capítulo 10 versículo 16, quisiera compartir esa escritura con ustedes. Él les habla de otro pueblo y dice a sus discípulos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo promete ir a visitar sus otras ovejas. Dice, tengo otras ovejas que no están aquí, no son ustedes, no son de este hemisferio. Y también debo ir y traerlos, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. En el libro de Mormón, quisiera compartir la parte que me gusta, el tercer Nefi. Tercer Nefi del libro de Mormón cuenta la historia cuando Jesucristo resucitado visita las Américas, visita este pueblo y los ministra uno a uno, a los adultos y a los niños pequeñitos, y los bendice. Les invitaría a que ustedes puedan leer Tercer Nefi capítulos desde el 11 hasta el 18 por lo menos, y van a conocer el amor que Dios tiene por estas ovejas que están aquí en este redil. Y entre las palabras que mencionó a sus discípulos, que llamó aquí en las Américas, está en Tercer Nefi 15, dice: y aquí, esta es la tierra de vuestra herencia, y el Padre os los ha dado. Le dice a este pueblo, a Nefi, el Nefi que vivió en la época de Cristo. Y en ninguna ocasión me ha dado mandamiento el Padre de que lo revelase a vuestros hermanos en Jerusalén. Ni en ningún tiempo me ha dado mandamiento el Padre de que les hablara concerniente a las tribus perdidas, a las tribus de la casa de Israel, que el Padre ha conducido fuera de su tierra. Solo esto me mandó el Padre, que les dijera, que tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Ahora bien, por motivo de la obstinación y la incredulidad, no comprendieron mis palabras. Por tanto, me mandó el Padre que no les dijese más tocante a esto. Le dice al Nefi, a los apóstoles que llamó, o discípulos que llamó aquí en las Américas: ustedes tienen esta herencia. Ustedes son la tribu de Israel, el pueblo de Israel que el Señor ha traído aquí en las Américas. Y el Señor nunca me dio el mandamiento de revelárselo a los apóstoles o discípulos del otro hemisferio, a los que vivieron en el pueblo judío. El Señor solamente me dijo: dile solamente esto, que tengo otras ovejas que no son de este redil. Y debido, dice, a la dureza y la obstinación de corazón, no comprendieron. Pensaban que eran, dice, los gentiles, el pueblo que vivía lo que es hoy Europa. Pensaban que eran ellos. Pero le dice: y de cierto digo, que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Ustedes son esas ovejas a las cuales me referí, que dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Es la voz de Jesucristo, que confirma a quienes se refería. Dice: aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y no me comprendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que por medio de su predicación los gentiles se convertirían. Jesucristo dice que Él no iba a ir a predicar a los gentiles, sino por el ministerio de los apóstoles, los gentiles iban a convertir. Y eso está en la Biblia. Cuando leemos las predicaciones de Pablo, Pablo va a los gentiles a predicar, va Pedro también. Entonces, por medio de la predicación de los apóstoles, los gentiles escucharon la voz, mas Jesucristo no se manifestó a los gentiles. Cuando hablaba de otras ovejas, se refería a este pueblo que vivía aquí en las Américas. Ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz, que no me manifestaría a ellos sino por el Espíritu Santo. Mas he aquí, vosotros habéis oído mi voz, y también me habéis visto. Y sois mis ovejas, y contados sois entre los que el Padre me ha dado. Jesucristo se manifestó a este pueblo de las Américas. Llamó discípulos, les dio instrucciones y están registradas aquí en el libro de Mormón. Este libro testifica de Cristo, de su ministerio aquí en las Américas, de los convenios que hizo con este pueblo nuestros antepasados. Y este pueblo de las Américas conocían de Cristo. Y Jesucristo se despidió de ellos. Sabemos que ascendió después de 40 días de su resurrección, ascendió a los cielos y prometió de volver. Es por ello que el pueblo de las Américas, los antiguos americanos, esperaban al Salvador Jesucristo, al hombre blanco y barbado. Estamos aún esperando la segunda venida de Cristo, preparando su venida. Estamos en los últimos años, los últimos tiempos de su venida, previas a su venida. Al estudiar este año el libro de Mormón, conoceremos más de su ministerio. El profeta Mormón, al concluir la compilación que hizo de las planchas menores y las planchas mayores del pueblo de Nefi, él escribe también el libro de Mormón, que está dentro del libro de Mormón mismo, en las planchas de oro. Él entrega luego a su hijo Moroni, que fue el último profeta que vio aquí en las Américas, que registró en las planchas de oro, o el libro de Mormón, que se ha traducido luego. Le entrega estas planchas de oro y le dice que continúe con la historia de su pueblo, el final en sí de la historia del pueblo nefita. Entonces Moroni también incluye dentro de las planchas de oro la historia del pueblo de Jared. Los jareditas que existieron durante la Torre de Babel. Y tomó estos registros de las planchas de Éter, el historiador de este pueblo jaredita. Entonces, los jareditas vivieron durante la época de la Torre de Babel, que está en la Biblia, cuando Nimrod estaba reinando en Babel, que era la capital de Babilonia. Este pueblo se había alejado de escuchar los estatutos o los mandamientos de Dios. No querían escuchar la palabra de Dios, sin embargo estaban unidos y estaban progresando económicamente. Comenzaron a hacer una gran ciudad, que es la ciudad de Babel, y decidieron hacer una torre tan elevada que llegara hasta el cielo. Querían llegar por sus propios medios al cielo, cuando la forma de llegar al cielo es a través del plan de salvación o la forma que el Señor ha establecido. Entonces ellos querían llegar por sus propios medios al cielo, y esto no agradó al Señor. Entonces mandó una confusión, confundió el lenguaje de Babel, o de todo el mundo, porque era un pueblo ya unido. Estaban viviendo en Babilonia, todos unidos ahí. Mandó la confusión del lenguaje, y entre ellos estaba Jared, que tenía un hermano que le dice grande en estatura y también favorecido del Señor. Y Jared le dice a su hermano, pide al Señor que no confunda nuestro lenguaje de nosotros, nuestras familias. Entonces el hermano de Jared ora al Señor, y el Señor le concede y no confunde el lenguaje de su familia. Y entonces su hermano Jared nuevamente le dice a Morian Kumer, le dice, pide al Señor que no confunda
el lenguaje tampoco de nuestros amigos y sus familias. Y el Señor le concede y no confunde el lenguaje de sus amigos tampoco. De esa manera el pueblo se forma un nuevo pueblo, los jareditas, y son conducidos por el Señor a través del desierto, llegan a las muchas aguas, y el Señor los trae a este continente también, de las Américas, que en ese tiempo era la tierra de abundancia o la tierra de promisión. En el libro de Éter, capítulo 2, versículos 13, menciona el nombre de Moriancumer. Dice: y ahora prosigo mi narración, porque aquí aconteció que el Señor condujo a Jared y a sus hermanos hasta este gran mar que separa las tierras. Y al llegar al mar, plantaron sus tiendas y dieron al paraje el nombre de Moriancumer. Y vivían en tiendas, y vivieron en tiendas a las orillas del mar por el término de 4 años. Era costumbre en la antigüedad, y creo que hasta ahora en la actualidad, cuando se constituía un pueblo, dice, daban el nombre del lugar, un pueblo, una aldea, el nombre de su primer fundador o su primer habitante. Y a este pueblo que estaba siendo conducido por Jared y su hermano le dieron el nombre de Moriancumer, en honor de Moriancumer, que era el hermano Jared, que José Smith recibió por revelación, a quien se estaba refiriendo el libro de Éter. Entonces este pueblo llegó aquí a las Américas también, y Éter fue el último historiador de ese pueblo jaredita, que fue destruido porque entre ellos hubo división, comenzaron a haber guerras, disputas, y se fueron eliminando. Y Éter, escondido en una cueva, por mandato del Señor, comienza a registrar la historia de este pueblo y también las revelaciones, los mandamientos que Dios da. Y en este libro de Éter, según menciona Moroni, contenía el libro de Éter desde digamos, lo que tiene las planchas de bronce, desde Moisés, la creación. Tenía una historia de la creación de la tierra. Tenía muchas cosas que el Señor había revelado, pero el Señor le manda a Moroni que solamente escriba acerca de la historia de los jareditas, desde que salieron de Babel hasta que fueron destruidos. Entonces Moroni incluye la historia de los jareditas en las planchas de oro. Luego Moroni, al escribir luego los mandamientos y revelaciones que Dios le da, en cual incluye también la ordenanza de la Santa Cena, incluye la ordenanza del bautismo, los requisitos para el bautismo y otras revelaciones más, así como la historia del final de su pueblo, los nefitas. Moroni luego, por mandato del Señor, esconde estas planchas. Las esconde y el Señor en el debido tiempo las saca a la luz nuevamente. Lo hace a través de José Smith. José Smith ya había tenido la primera visión. Ya había orado en 1820 y Dios el Padre y Jesucristo se le habían aparecido. 3 años después, dice José Smith, de una noche sintió la necesidad de orar a Dios. Y en esa oración que él tuvo, mientras estaba orando, dice, su cuarto se iluminó. Se iluminó como si estuviera en el mediodía. Y apareció un personaje vestido de blanco, con una túnica blanca. Su rostro, dice, era como el relámpago brillante. Su cuerpo también brillaba, su ropa brillaba. Y estaba con una túnica blanca que le cubría, dice, un poquito más arriba de las muñecas y de los tobillos, un poco más arriba, se le mostraba el pecho. Y este personaje, este ángel que se le aparece, un ser glorificado, le dice que es Moroni, que aparece a José Smith como un ser resucitado. Moroni es el último que había registrado en las planchas de oro. Entonces Moroni, esa noche que se le aparece, el 21 de septiembre de 1823, le dice que el Señor tiene una obra para él y que su nombre iba a ser tomado para bien y para mal. Y le menciona que hay unas planchas escondidas en una colina que estaba en el condado de Manchester, en Ontario, dice, en New York. Y le muestra el lugar donde está escondidas estas planchas de oro. En una visión le muestra las planchas, le muestra el pectoral que había dentro de esta caja de piedra, el Urim y Tumim, que era, el Señor había preparado estos medios para traducir el libro de Mormón, y entre otros artefactos más que estaban escondidos en este lugar. Entonces le dice que su nombre iba a ser tomado para bien y para mal. Para mal porque desde que el Señor le dio la primera visión, desde que le mandó a sacar el libro de Mormón, cuando el Señor organizó también su iglesia por medio de José Smith, mucha gente comenzó a perseguirlo. Satanás trató de destruirlo, de tentarlo, de destruirle, de robarle las planchas. Y entonces, en base a esta persecución y acusaciones falsas que se hicieron contra el profeta José Smith, esas versiones se han ido rodando. En la actualidad están en internet, incluso esas persecuciones, las blasfemias o la persecución que hubo contra José Smith, sin conocer incluso el testimonio de José Smith, de la primera visión, sin haber leído el libro de Mormón. Y eso es lo que está rodando, ¿no?, en la actualidad, y se ha ido circulando durante muchos años, y hablan mal del profeta José Smith sin conocer la obra que él realizó o que el Señor realizó por medio de él, y sin preguntar a Dios si realmente era un profeta de Dios. Se ha tomado el nombre de José Smith también para bien,
porque agradecemos el que él se haya sometido a la voluntad del Padre, ser un instrumento para Dios, para que por medio de él el Señor saque a luz nuevamente, restaure su sacerdocio, que por medio de él el Señor nuevamente revele su evangelio, el plan de salvación que se había perdido durante una época de apostasía, que por medio de José Smith también se restauró la iglesia de Jesucristo, y muchas revelaciones que el Señor ha dado a través de profeta. Entonces dice, su nombre iba a ser tomado para bien y para mal, le dijo Moroni. Le mostró dónde estaba escondido las planchas del libro de Mormón. Y luego dice, cuando se va a desaparecer Moroni, aparece una columna de luz que asciende hasta el cielo y Moroni asciende por ahí. José Smith dice, cuando no se estaba recuperando bien de esta visión que había tenido, esta aparición, apareció nuevamente el personaje y le repitió las mismas palabras y le dio más instrucciones acerca de cómo iba a conducirse el reino de Dios aquí en la tierra. Y también le dijo que tenga cuidado porque Satanás lo iba a querer tentar debido a la pobreza de su familia. Quizá lo quería hacer tentar para que esas planchas lo utilice para poder, dice, quizás adueñarse, conseguir dinero. Y le dijo que tenga cuidado, que mientras él hacía la voluntad de Dios, iba a ser favorecido, iba a ser protegido y que luego tendría la promesa de tener la vida eterna. Y si lo tomaba para mal, dice, iba a ser destruido. Y luego el ángel desaparece y aparece nuevamente por una tercera vez. Y en la tercera vez que él desaparece, el ángel Moroni en su cuarto dice que comenzó a cantar el gallo. Tuvo 3 apariciones durante la noche. Y él, como era costumbre, fue a ayudar a su padre luego. Se levantó normal y se fue a su padre a ayudar al campo, pero sus fuerzas se habían desvanecido. Explicó a su papá que se sentía mal. Y cuando se estaba retirando, dice, no había cruzado la cerca de su campo. Cuando cayó a tierra, dice, como que perdiera la razón, el conocimiento, y nuevamente se le aparece Moroni. Y Moroni le dice que le cuente a su padre la historia que había visto, lo que él había relatado, la visión que había tenido. Cuando José Smith le cuenta a su padre siente que es verdad y le dice, esto es obra de Dios, haz lo que te ha dicho el ángel. Y entonces José Smith esa mañana se va, dice, al lugar que le había mostrado Moroni. Se va a la colina elevada, allí en New York, y era tan clara su visión que encuentra las planchas, mueve la roca donde estaba palanqueándola, mueve la roca y encuentra ahí las planchas de oro. Pero el ángel dice que no debe tomarlas aún, que él debería regresar por 4 años consecutivos. Cada año siguiente, cada 22 de septiembre debía venir y en el 4.º año el Señor le iba a entregar. Y lo fue preparando, le fue dando instrucciones. Después de 4 años le entregó las planchas y las tradujo por el don que el Señor había preparado por estas 2 piedras que estaban dentro, piedras transparentes en unos aros, dice, sujetos a un pectoral que se llamaba el Urim y Tumim. Usó estos medios, usó la piedra vidente que el Señor ya le había dado, usó los dones y poderes de Dios que le dio y comenzó a traducir estas planchas de oro que estaban escritas en un idioma, un egipcio reformado. Entonces tuvo también José Smith escribientes. Entre ellos estuvo Emma Smith un tiempo ayudándolo. Mientras José Smith traducía, Emma iba escribiendo. Luego vino Martin Harris, escuchó el testimonio de que él había visto a Dios y el Padre y Jesucristo. Se enteró que había estado encontrando unas planchas y comenzó Martin Harris a ayudarle por un tiempo también a escribir. Luego Oliver Cowdery, que fue el escribiente que ayudó a terminar, a registrar la traducción de José Smith, que hizo de las planchas de oro por el don y poder de Dios. Y esos personajes, cuando iban traduciendo, se enteraron de una promesa que había en las planchas de oro, lo que hoy es el libro de Mormón. Había una promesa que voy a leer, que está en 2 de Nefi, capítulo 27. Versículo 2 hacia adelante dice, por tanto el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo para que no lo vea ojo alguno, salvo 3 testigos que lo verán por el poder de Dios, además de aquel a quien el libro será entregado, y testificarán de la verdad del libro y de las cosas que contiene, y nadie más los verá, sino unos pocos conforme a la voluntad de Dios, para dar testimonio de su palabra a los hijos de los hombres, porque el Señor a Dios ha dicho que las palabras de los fieles hablarán cual si fuera entre los muertos. Por tanto el Señor Dios procederá a sacar a luz las palabras del libro, y en la boca de cuantos testigos a él le plazca establecerá su palabra, y hay de aquel que rechace las palabras de Dios. La promesa estaba dada de que iba a haber 3 testigos y unos más que el Señor iba a llamar. Entonces, esos escribientes, Martin Harris, Oliver Cowdery y también David Widmer, que ayudó, digamos, económicamente a José Smith en la traducción del libro de Mormón,
quisieron ser esos 3 testigos del libro de Mormón. Y entonces en el libro de Mormón, en la parte inicial, está el testimonio de esos 3 testigos. ¿Cómo llegaron a ser testigos? Dice, por medio de la fe tenían que llegar a ser testigos. Con José Smith dice, consultaron a Dios, se fueron a la arboleda a orar, consultaron a Dios y se le aparece Moroni, a quien José Smith había devuelto las planchas de oro. Se le aparece Moroni, dice, y les entrega las planchas de oro en sus manos. Ellos las tantean, las tocan, palpan las letras, que fue escrito en un idioma diferente, vieron que era perfecto. Dice, se maravillaron al ver las planchas. Y viene la voz del Señor que le dice que ellos deben testificar de su veracidad, que esas son las planchas de las cuales José Smith tradujo el libro de Mormón. Y ellos firman acá sus nombres. Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris firman su testimonio, que vieron las planchas, que un ángel del Señor se les apareció, les dio para que ellos tocaran las planchas y dieron testimonio de su veracidad. Y luego hay otros 8 testigos más, a las cuales el Señor mandó a José Smith que muestre estas planchas. Entonces José Smith a esos 8 testigos adicionales les entrega las planchas para que ellos puedan verlas. Entre ellos está la familia José Smith. Entre esos 8 testigos está su padre Joseph Smith padre, su hermano Hiram Smith, Samuel Smith, estaba Hiram Page, estaba la familia Whitmer, ¿no? John Whitmer, Christian Whitmer, Jacob Whitmer. Eran los 8 testigos que estaban dentro de las personas que vieron y tocaron las planchas del libro de Mormón. Este libro de Mormón tiene 3 propósitos principales por cuales el Señor lo ha sacado a luz en este tiempo. Quisiera leer parte de esos 3 propósitos importantes que está en la introducción o la portada del libro de Mormón. Dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Uno de los propósitos del libro de Mormón es para que la casa de Israel, que son los descendientes de Jacob, el pueblo del convenio, sepa lo que el Señor hizo para conservar su pueblo, los convenios que hizo el Señor con este pueblo. Ese es uno de los propósitos del libro de Mormón. Cuando leemos el libro de Mormón, conoceremos más de la obra del Señor a través de su pueblo, tanto en el hemisferio oriental, en Jerusalén, Israel, el pueblo judío, y también aquí en las Américas, y quizás en otras naciones, ¿no? Y luego el otro propósito del libro de Mormón dice, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que no son ellos desechados para siempre. Así como el Señor hizo un convenio con Jacob de darle la tierra de herencia, ya la tierra de Canaán, el pueblo de Israel, el pueblo judío, también a una de sus descendencias le dio por herencia esta tierra de promisión. Y a medida que este pueblo fue obediente, guardando los mandamientos, fue teniendo en su poder, digamos, esta herencia. Y dice, no son desechados para siempre, porque vendrá el día en que el Señor vendrá nuevamente por segunda vez. Jesucristo reunirá a su pueblo, los volverá a su tierra de su herencia, el día que ellos nuevamente crean en Cristo. Y el tercer propósito del libro de Mormón dice, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. No solamente Cristo se podría aparecer a un pueblo, sería un Dios que, digamos, imparcial, o que no ama a todos sus hijos por igual, ¿no? Entonces dice que es para convencer que Él se manifiesta a todas las naciones, así como se manifestó en un lugar del mundo, también se manifestó a este pueblo. Y es para convencer al judío, dice, y al gentil, porque el judío, hay muchos de ellos que aún no creen o no aceptan a Jesús, el Cristo, como el Salvador. Aún siguen esperando un Mesías, y el Mesías ya vino aquí a la tierra, el Hijo de Dios ya estuvo aquí. Entonces ese pueblo llegará a creer en Cristo. Al leer el libro de Mormón se acercarán más a Cristo y estarás siendo preparado para poder recibir al Salvador en su segunda venida. Y para convencer al gentil, que era el pueblo, digamos, que no era del convenio, que vivía en Europa, que ha emigrado acá a Norteamérica, Sudamérica. Cuando vamos a la época de Noé, sabemos que tuvo tres hijos, ¿no? Sem, Can y Jafet. Ellos también tenían descendientes que fueron esparcidos. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y tuvo Esaú. Y entonces Esaú también tuvo sus descendientes. Tuvo 12 príncipes, 12 naciones que no era el pueblo del convenio. Ellos son los gentiles que llegarán también a creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Junto con la Biblia son 2 testigos de que Cristo vive, que hay un plan de salvación que nos permite a nosotros volver a vivir con Dios, siguiendo ciertos requisitos que son primero creer en Cristo, seguir sus mandamientos,
recibir las ordenanzas y los convenios que Él ha preparado para volver a vivir con Él. En este año estudiaremos el libro de Mormón y conoceremos más de Cristo. Conoceremos lo que Él ha revelado a su pueblo aquí en las Américas.